La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la Iglesia Catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la Iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. En el Día del Señor. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. En la celebración de la misa de este domingo, Jesús nos enseña a invitar al banquete de la vida a los pobres y a los enfermos. Así, sintiéndonos nosotros pobres y necesitados del amor de Dios, nos disponemos a la Eucaristía para pedir que podamos ser transmisores con nuestros actos a nuestros hermanos. Unidos por medio de la radio, la televisión y las redes sociales, celebramos el Día del Señor. Cielo nuevo es la palabra tuya, nueva tierra es tu caridad. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por el Padre Ricardo Daniel Medina, perteneciente a la Orden de los Agustinos Recoletos y vicario de justicia de la Arquidiócesis de Buenos Aires. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo.
Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor, porque el poder del Señor es grande, y Él es glorificado por los humildes. No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. El corazón inteligente medita los proverbios, y el sabio desea tener un oído atento. Palabra de Dios. Delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. Tú eres, Señor, el Padre de los pobres. El Señor en su santa morada es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Tú eres, Señor, el Padre de los pobres. Derramaste una lluvia generosa, Señor, tu herencia estaba exhausta y tú la reconfortaste. Allí se estableció tu familia y tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. Tú eres, Señor, el Padre de los pobres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ustedes no se han acercado a algo tangible, fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y un estruendo tal de palabras, que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección. A Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu propia recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. En este Evangelio, San Lucas nos relata este hecho cotidiano de la vida de Jesús, en que se encuentra con un fariseo, porque le había invitado a comer a su casa. Es verdad que Jesús tiene palabras sumamente duras hacia los fariseos, pero también es cierto que no todos los fariseos obraban de la misma manera y que muchos de ellos vivían realmente bien la ley. Incluso estos mismos fariseos eran realmente críticos con otros fariseos, aquellos que el mismo Jesús denomina como hipócritas. Jesús quiere entonces dejar una enseñanza de un hecho usual, de haber sido invitado a comer. Jesús observa esta escena, lo que ocurre, que en sí mismo no tiene nada de reprochable, que podríamos observar incluso nosotros en nuestra propia familia. Si viene un invitado con el que queremos charlar, trataríamos de sentarnos cerca de él. Jesús, mirando lo que ocurre, nos da dos parábolas, dos pequeñas parábolas. Una fundamentalmente sobre la humildad, no buscar nosotros los primeros puestos. Vete, dice, al último lugar para que alguien se acerque y te diga que vayas a los primeros sitios. Y debemos centrarnos en eso que quiere decir la parábola. No debe esto tomarse en un sentido literal, sino que Jesús quiere dejarnos esta enseñanza. Una enseñanza que debe llevarnos a analizar el lugar que nosotros tomamos en la relación con los demás. Porque fundamentalmente se trata aquí de la humildad, se trata de dejar el lugar a los otros y no en una cena o en un banquete, sino fundamentalmente en nuestra vida. Preguntarnos cómo nos sentimos respecto de los otros. Muchas veces tomamos
una posición de superioridad. A veces creemos que en el Evangelio del domingo anterior, San Lucas también nos traía ese relato que nos recordaba entonces el lugar que nosotros debemos tener, que no podemos creer que tenemos ganado el reino de los cielos, sino que nosotros debemos esforzarnos en conseguir ese reino, en entrar por esa puerta estrecha. La segunda parábola nos habla de nuestras elecciones. Cuando invites a alguien, dice Jesús, busca al pobre, busca al lisiado. No invites a tu pariente, no invites al rico, porque él seguramente te lo va a devolver y entonces ya tienes tu recompensa. Esta predilección por los pobres, esta predilección por los más necesitados, está presente a lo largo de todo el Evangelio. Pero Jesús nuevamente nos insiste en tener que nosotros elegir realmente a aquellos que nos necesitan. Y nuevamente el Evangelio nos recuerda que no es una situación puntual, sino que debemos llevarlo a nuestra propia vida y preguntarnos cuáles son nuestras elecciones, cuál es la relación que nosotros tenemos con los otros. Y en esa relación con los demás, preguntarnos qué lugar ocupa el necesitado, el pobre, el que sufre, que debe ser parte de nuestra propia vida. Ese es el tesoro con el que nosotros podremos presentarnos ante Dios. De lo contrario, entonces, como nos dice el mismo Jesús, tendremos aquí nuestra propia recompensa. Pidamos entonces al Señor que nos ayude a comprender este mensaje, pero sobre todo que nos ayude a vivirlo. Estas dos cuestiones fundamentales que nos plantea el Evangelio, la de la humildad y la de elección de una opción de vida por los necesitados, son esenciales para poder llegar a Jesús. Finalmente, en este domingo se celebra la memoria de San Agustín. No lo hacemos litúrgicamente porque es día domingo, pero recordar entonces a este santo que también tuvo estas dos opciones que estamos diciendo. En muchas ocasiones San Agustín habla sobre el tema de la humildad y él mismo fue capaz de vivir esa humildad. Un santo que renuncia absolutamente a todo después de un largo camino de conversión, un largo camino de abandonar el pecado para entregarse a Dios. Y allí es donde tiene lugar ese lamento de San Agustín, al darse cuenta del tiempo que había perdido de haberse encontrado con el verdadero Dios. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, dice San Agustín al descubrir la verdad de Jesucristo y entregarse absolutamente a Él. San Agustín nos inspira también a nosotros a vivir esa humildad y a darse cuenta de lo que es la opción fundamental por Jesucristo, en dejarlo todo y en seguirlo. Sigue siendo de inspiración para todos, fundamentalmente para muchas comunidades que vivimos bajo esa regla en que la vivencia de lo comunitario, inspirados en la primera comunidad, se convierte en algo fundamental en la vida de él y en la vida de aquellos que le siguen. Que San Agustín sea también nosotros animarnos a dejar aquello que nos aleja de Dios, aquellos que no nos permite encontrarnos absolutamente con Él. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos,
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hacemos nuestra oración comunitaria. A cada intención respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, para que siempre viva en plenitud la humilde sencillez del Evangelio. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todo nuestro pueblo argentino y quienes lo gobiernan, para que podamos encontrar el camino que nos lleve a la construcción de una nueva civilización en paz. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todas las familias religiosas que siguen la regla y espiritualidad de San Agustín, para que por medio de sus obras lleven a toda la Iglesia la enseñanza de este gran doctor. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos aquellos que tienen cargos de responsabilidad en el mundo entero, para que los ejerzan con humildad y poniéndose siempre al servicio de todos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestros seminarios y por los seminaristas que allí se forman para ser sacerdotes de Cristo en la Iglesia, para que la gracia de Dios los ilumine, sostenga e impulse. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros que participamos de esta misa, para que siguiendo la llamada de Jesús, podamos ser transmisores de su amor. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre bueno, lo que confiadamente te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna.
Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Aurelio, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Agustín, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Como el siervo sediento va en busca del agua, así te busca mi alma, a ti mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, cuando llegaré a contemplar el rostro de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. ¿Por qué estás triste, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y volverás a alabar a Dios tu Salvador. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti. Amén.
Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Alegres de haber compartido la Eucaristía, podemos ir en paz. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por el Padre Ricardo Daniel Medina, perteneciente a la Orden de los Agustinos Recoletos y vicario de justicia de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Eres entre todos